Bienvenidos a su programa Perspectiva Sociológica. Una vez más estamos con ustedes para debatir diferentes temas. Como lo hemos hecho esta semana, hemos dicho que vamos a hablar hoy un poco sobre sociología y deporte con una invitada especial, mi querida amiga, la profesora Zaida Núñez, que está presente. Muy buenos días, profesora Zaida, bienvenida. Muy buenos días, estimado Magíster Lazo, y le doy las gracias de antemano por esta interesante invitación. Claro que sí. Bueno, en la semana hemos tenido mucha euforia referente a lo que han sido las Olimpiadas y principalmente la participación que Panamá ha tenido. Antes de entrar en materia, profesora, voy a hacer algunos anuncios principalmente a todos que nos sigan en las redes sociales, Sociología UP en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ¿qué más? Todo lo que tenemos, todas las redes las tenemos ahí. Bien, también estamos celebrando el 15 de agosto la celebración de la Ciudad de Panamá. Son 505 años de la fundación de la Ciudad de Panamá. El traslado de esa ciudad al casco antiguo fue el 21 de enero de 1673 para lo que es el casco antiguo hoy, ¿no? Y también estamos celebrando 110 años de la construcción, la inauguración del Canal de Panamá. Bien, entremos en materia directamente, profesor. Nosotros estamos muy contentos, tuvimos una delegación importante de participación en las Olimpiadas, pero eso abre la discusión un conjunto de temas que tienen que ver con el deporte. Nosotros como sociólogos, sociólogos del deporte, estamos detrás principalmente de ese fenómeno como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel general en el deporte? ¿Cómo usted evalúa la situación? Bueno, a nivel general hay muchas cosas interesantes, inclusive en el ámbito internacional. Pero me gustaría primero atender los aspectos nacionales, ¿verdad? Panamá hoy está contenta. Panamá hoy se ha unido como país, como pueblo, por el gran triunfo de Ateína Bailón. Señores, el deporte hace esto. Socialmente hace una gran unidad de pueblo y eleva como embajadora al mundo esa medalla de plata. Y miren qué interesante, es una mujer por primera vez en la historia que una boxeadora marca una medalla de plata y es mujer. Entonces nosotros doblemente nos sentimos complacidas enormemente porque conocemos lo que es el ámbito del deporte, que es muy difícil. Y bueno, Panamá hoy se viste de oro, ni siquiera de plata, se viste de oro, con ese gran esfuerzo, con ese gran sacrificio y compromiso de nuestros atletas, y en este caso Ateína Bailón, que hoy nos unimos a esas grandes felicitaciones. Bueno, muy bueno. Nosotros hemos visto algunos datos en términos de las medallas que han conseguido diferentes países latinoamericanos, y siempre Cuba está a la cabeza. Creo que tiene alrededor de 350 medallas olímpicas en toda la historia. Panamá apenas tiene 4, tiene 2 de bronce, una de oro que es la de Saladino y ahora la de plata de Ateína. ¿Por qué? ¿Por qué esas grandes diferencias? ¿Qué elementos están en el medio para que quizás Panamá pueda tener mayor rendimiento olímpico de sus deportistas? Es interesante el por qué nosotros tenemos que hacer referencia que Cuba es un país con grandes logros científicos y deportivos. Cuba ha tenido una educación y un proceso, ¿verdad?, de acondicionamiento y estructura deportiva y administrativa en lo que es el desarrollo del deporte. Panamá, aún así, ¿verdad?, con 4 medallas, ha tenido por muchos años, aún en Panamá no se hace una estructura con compromiso y de Estado. Porque todos hablamos, todos estamos felices, se terminó la fiesta de Ateína y de todos nuestros atletas. Pero ¿qué pasa detrás de todo esto? Seguimos en lo mismo. O sea, no hay una estructura, ¿verdad?, que conozca en esencia lo que necesita el deporte primario, secundario, inclusive el superior, que es el universitario, y posteriormente el de alto rendimiento, que son cosas muy distintas. Y por eso es bueno que hablemos de esto un poco, porque el deporte escolar es fundamental, porque es la base de todos los campeones, ahí se encuentran los talentos, pero podemos ver cómo el deporte escolar está tan débil, las instalaciones, las escuelas, el docente, el profesional de la educación física hace docencia, pero entrenar es otro trabajo. Entonces, hemos visto cómo está tan deteriorado el deporte en nuestro país, la estructura y las instituciones que así lo llevan en este país.
en comparación, pues si podemos hablar un poco en comparar Cuba versus Panamá y muchos países de Latinoamérica nos llevan en realidad una gran ventaja porque han hecho un estudio, un compromiso, una estructura de Estado, ¿verdad? Que nos lleva o los lleva a ellos a obtener estos triunfos. Esto es interesante como lo hemos visto, porque usted ha hablado y es la queja generalizada que han tenido los deportistas, principalmente Ateína, cuando se la entrevista dice: necesitamos mejores infraestructuras, no tenemos gimnasio, y ese reiterativamente cuando hablamos de fútbol efectivamente nos hacen falta cancha, etcétera, etcétera. Esto es un problema de, como usted dijo, de una voluntad política para el desarrollo del deporte que estructure quizás un presupuesto adecuado a este deporte como tal. ¿Cómo andamos en eso? Porque si es un problema realmente de plata, o sea, Cuba no es que tenga mucha plata. Entonces, ¿cómo se logran estos avances si nosotros realmente necesitamos condiciones? ¿Cuáles serían las condiciones que hay que atender inmediatamente? Bueno, las condiciones que hay que atender es eso, esa estructura donde llamemos a los idóneos también. Es importante el profesional que conozca del deporte, porque estamos alejados del profesionalismo de nuestra gente que entrena. Hemos visto, el gran ejemplo es Ateína. El entrenador de Ateína es un compañero que le gusta el boxeo, pero científicamente no está preparado. El deporte está acompañado de muchas ciencias, y entre esos está la sociología, ¿verdad? Que estudia estos fenómenos. Está acompañado de la biomedicina, donde está la medicina, donde está el aspecto psicológico, que ahora últimamente el Estado o tal vez algunas unidades han estado incrementando en estos viajes. Pero créanme que hace muchos años Panamá ha estado viajando sin ese equipo. Pero pienso y me atrevería a hablar un poco del analfabetismo deportivo de las personas que dirigen el deporte en este país. Debemos hablar fuertemente de la institución que lleva el deporte, que es Pandeporte. Pandeporte es un ente netamente político. Ahí no hay profesionales de la educación física. Pueden haber 5, 4, 3, 2, pero en esencia no está el aspecto científico, ¿verdad? Que va llevando y va haciendo un estudio de estos muchachos. El talento está. Panamá tiene un biotipo excelente de atletas que usted los pone a correr. Vienen de su casa, de jugar, de saltar. El primero que detecta eso es el profesor de educación física. Eso es interesante porque al final sabemos que hay un ordenamiento de instituciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, hay un potencial importante en nuestros barrios, como decir, donde hay quizás muchas necesidades, pero hay un potencial importante que se pierde precisamente por la falta de oportunidad y captar precisamente esos talentos que se tienen. Usted dice, el profesor de educación física es el primero, ahí hay un papel exclusivo del Meduca como tal. Y en efecto, cuando nosotros vamos quizás a las escuelas públicas, yo que estudio en escuela pública, usted se encuentra con infraestructuras también que son un desastre para efectos de esto, pero aún así, en la inocencia y la diversión de nuestros jóvenes se proyectan frente a esto. Se constituye desde el punto de vista sociológico una herramienta que genera oportunidad para sacar a estos chicos de las situaciones de violencia que se encuentran en ese momento y captar esa posibilidad. Ahora, Pandeporte es el regente de esta dinámica. Tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Educación para precisamente captar esta cosa. No existe hasta donde entiendo. Bueno, yo le debo decir que la estructura fundamental de Pandeporte es el paraguas del Meduca. Meduca, dentro de la estructura administrativa, la lleva la ministra actual. Entonces, ella tiene que buscar la manera de que estas estructuras se vayan cumpliendo. Yo la escuché a ella hablar en estos días de que va a ser una trilogía: Pandeporte, Meduca, Comité Olímpico. Señores, tenemos que capacitar a nuestros técnicos. Y las instalaciones de los colegios están en paupérrimas condiciones. Eso no quisiera ni yo tocarlo porque sería tema de otra conversación. Pero Meduca tiene que atender esto. Ellos tienen una oficina mal llamada Asuntos Estudiantiles, donde debería inclusive tenerse una oficina o un departamento de educación física que nos diga a nosotros, que nos coordine los deportes. Porque ¿qué ocurre ahí, profesor Lazo? Nosotros tenemos unos juegos Codicader. Los Codicader son estructuras foráneas que en reuniones de muchos países centroamericanos se han reunido para comprometer a las instituciones de cada país de Centroamérica para que se haga un deporte colegial.
pero esto siempre es una cuestión muy apurada, no estructurada, y entonces, ¿por qué? Porque nunca tenemos dinero. Y entonces ahí comienza a nacer una oportunidad para el niño, para el joven. Inclusive no tocamos el deporte para todos, que es otra cosa, ¿verdad? Pero este deporte que en años puede ser el sueño, como lo ha sido el de Ateína, como lo ha sido el de la gimnasta Heron, que ella soñó desde los 4 años de ser una gran deportista. En realidad por ahí es que va la cosa, ¿verdad? Primero iniciamos con esa apertura de Meduca, que es fundamental, pero no tenemos estructura, no tenemos acompañamiento, la cosa se nos pone bien difícil. Sí, eso nos está diciendo que hay una ausencia total de una política dirigida al desarrollo del deporte panameño. Estamos actuando, quizás reaccionando ante situaciones muy particulares y aún así, en esas condiciones, estamos teniendo quizás algunos logros que me parecen importantes. El tema del Comité Olímpico de Panamá. O sea, yo escuché una entrevista hace algunos días de la presidenta del Comité Olímpico, la que estuvo allá en las Olimpiadas, y ella decía que hay convenios con la universidad, y yo esperaba que dijera algo más de qué se está haciendo, porque en otras latitudes, en la universidad también se captan, hay una secuencia entre la educación secundaria, que muchos son becados porque tienen habilidades del deporte, son captados por las universidades, y como usted ha planteado, es un paso anterior a llegar a entrenamiento de alto rendimiento. ¿Dónde está la desconexión allí? ¿Por qué las universidades, si hay convenios, no tenemos la posibilidad de desarrollar esto? Correcto. Sí escuché hablar a Damaris, la directora del Comité Olímpico. Ella nos ha informado que ha hecho o hay un convenio que inclusive nosotros como Escuela de Educación Física debemos revisar. Tengo entendido que el Instituto Panameño de Educación Física Panamericano, el que está en nuestras instalaciones, ha hecho algunos contactos con la licenciada Marillón del Comité Olímpico, pero bueno, es un proceso que también nosotros tenemos que desarrollar para que la Universidad de Panamá, con la Escuela de Educación Física, comience a desarrollar estas capacitaciones, ¿verdad? Porque en realidad necesitamos mucho esa capacitación científica para los entrenadores que son los que están detrás de nuestros grandes campeones. Y bueno, yo considero que la labor que ha hecho Damari es bastante aceptable en comparación con anteriores comités olímpicos que en realidad han dejado mucho que decir. Y queremos felicitarla porque pienso que también se ha encaminado de una manera excelente. También quiero agregar que hace historia también, porque Damari Young es la primera mujer dentro del Comité Olímpico, y las mujeres estamos haciendo cosas buenas en el deporte. Algo tiene que estar pasando. Excelente. Hay muchísimos estudios que se podrían desarrollar como insumos necesarios para estructurar una política, pero pensamos nosotros que debe haber voluntad para eso. Y en ese sentido yo creo que la Universidad de Panamá, a través de tanto el Departamento de Educación Física como la Escuela de Educación Física y por supuesto el Departamento de Sociología, se pone a la disposición de ustedes de generar los insumos científicos necesarios para a ver si alguien toma en consideración estos estudios y se estructura una política del deporte como otra. Porque a nosotros nos parece importantísimo que ese deporte sea una alternativa a nuestras comunidades para lograr movilidad dentro de nuestras poblaciones y desarrollar esos potenciales. Nosotros habíamos visto en el pasado, como usted lo mencionó, Damaris, como me ha dicho, ha hecho un buen trabajo y se ha separado un poco de los escándalos que ocurrieron en el pasado, que todos nos enteramos con respecto a 2 comités olímpicos y que quién mandaba aquí. Los maletinazos. Había una cuestión que era hasta vergonzosa en su momento. Pero aún este tema político no se escapa de las federaciones. Todavía entendemos que había por lo menos muchos diputados vinculados a este tema que al final están dañando precisamente el desarrollo del deporte, ¿no cree? Claro, estoy convencida, es que es una política deportiva, no es servirnos de la política a través del deporte, pues es una política de Estado. No sé si ustedes escucharon que se está actualmente el director de Pandeporte del 2016, si no me equivoco, está siendo juzgado por un peculado enorme por 60 meses. O sea, un director de Pandeporte siendo juzgado ante las autoridades por situaciones ilícitas, ese es un daño que se le hace políticamente al deporte. Bueno, al regresar de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a conversar un poquito más, profesora,
del currículum de la carrera, cuáles son las perspectivas que tenemos con respecto a eso y cómo podemos hacer que la universidad se involucre más en este tema. En un momento regresamos. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica. Se me olvidaba, tengo que hacer la excusa de la compañera Yanina Castro, que siempre nos acompaña y hoy no está con nosotros, está de viaje. Esperamos que esté de vuelta pronto para que nos siga acompañando. Y también anunciarles que esta es la primera entrega de 2 que vamos a hacer con respecto a sociología y deportes. Hoy invitamos a la profesora Zaida. El próximo viernes tenemos ya la confirmación de la participación del director del Departamento de Educación Física, el profesor Nelson Sarmiento, que también vamos a tocar estos temas y un poco más, porque para nosotros sí es importante, profesora, lograr la estructuración dentro de la universidad y la cooperación entre departamentos para llevar adelante las cosas que tenemos que hacer. Por eso es que le decía que yo como director del Departamento de Sociología me pongo a la disposición de ustedes para efectos de hacer los diagnósticos, los estudios y cooperar precisamente para dar los insumos necesarios, porque no he visto estudios sobre el deporte en Panamá que lo usen como una política como tal. Entonces yo creo que sí es importante para entender cuál puede ser la inversión, cuál puede ser la proyección, en dónde están los cuellos de botella y cuáles pueden ser los efectos que el deporte puede generar en mejores condiciones para nuestra población. Bien, volviendo al punto, hablábamos fuera del aire, el tema de género y educación física. ¿Cómo vemos este asunto en Panamá y cuál ha sido la situación que tuvo las Olimpiadas? Bueno, en Panamá yo lo veo muy bien. Nosotros hemos participado desde el año, tenemos aquí el Linco Parropa, que ha sido una de las primeras atletas nuestras en Sydney 2000. También tenemos a Carolina Carten, que han sido una de nuestras estrellas, diría yo, ¿verdad?, en participar en estos Juegos. Y ahora la participación de Ateína que nos da estos méritos y estos honores. O sea, Panamá ha roto muchos esquemas dentro del deporte y me atrevo a hablar de Panamá porque, bueno, tenemos que hablar de ello, pues, que ha dado tanto fruto, pero a nivel internacional la mujer ha tenido muchos logros, muchos sacrificios y a través de algunas normas internacionales tenemos algunos derechos. Y yo quisiera resaltar el caso del boxeo internacional, donde se le da la oportunidad a 2 varones, o sea, son mujeres transgéneros que son varones versus damas. Entonces, por supuesto que iban a ganar. Se les confiere la medalla de oro cuando nunca esto debió haber sido. La Federación Internacional de Boxeo ya en anteriores campeonatos había dicho que eran hombres. Imagínense un deporte de puños, un hombre y una mujer. Automáticamente no podemos ser iguales en ningún terreno fisiológico. La mujer es mujer y el hombre es hombre. Entonces no sé qué papel jugó en realidad nuestro Comité Olímpico, que yo sé que hubo una situación, pero hoy en día las medallas se fueron a estos países de Europa y la mujer ha sido avasallada nuevamente porque será quitar, porque si yo voy a boxear con un hombre, profesor, yo mejor no voy porque voy a salir herida de ese combate. Entonces, situaciones como esta yo quiero denunciarlas aquí en Panamá, porque nosotros no podemos permitir estas cosas dentro del deporte. Yo creo que es importante que la universidad dentro de su ámbito, dentro de la sociología, nos colabore mucho, profesor, porque nosotros tenemos que unirnos a nivel profesional con la ciencia que nos acompaña. Y en este caso, la sociología es una de nuestras armas porque hacemos grandes investigaciones que pueden contribuir al desarrollo del deporte nacional, de la educación física en esencia. Excelente, profesor. No, yo estoy de acuerdo. Podemos hacer los estudios respectivos y hay muchísimas dimensiones que abordar en tanto podamos ver los temas de igualdad, desarrollo, y yo creo que es importante tenerlo en consideración. Quería tocar el tema del currículo de la Escuela de Educación Física. Yo quiero, antes de entrar allá, profesor, y disculpe, porque yo creo que la universidad también juega un papel fundamental. Ajá, claro que sí. Y yo creo que pasaríamos al currículo, pero antes de eso, mire, la Universidad de Panamá tiene una sección de deporte universitario. Muy bien. En años anteriores, la administración universitaria estaba desarrollando un deporte muy interesante. Nosotros tenemos organismos internacionales universitarios que nos acompañan.
Por ser autónomos nos rige la universidad, no nos rige Pandeporte ni nos rige Meduca. A nosotros nos rigen organismos internacionales como la FISU, que es una Federación Internacional de Deporte Universitario. Nosotros hemos participado de esos eventos. También organizaciones centroamericanas y del Caribe que rigen el deporte universitario. Nosotros hemos visto cómo el deporte universitario ha dejado de jugar su papel fundamental dentro de esta institución. Tampoco se le da esa mirada, ¿verdad?, de apoyo. Es vida universitaria, es alternativa de un buen profesional integral a la comunidad. Entonces esto, no sé qué está pasando, se ha dejado de atender. Se ha dejado de atender, nuestras instalaciones deportivas son paupérrimas y quisiera yo, de una manera u otra, no criticarlo, sino sumarme a ese gran apoyo que la Escuela de Educación Física está dando. Nosotros en la Escuela de Educación Física tenemos instalaciones que están brindándole un desahogo al estudiante universitario. Entonces, aquí, cuando tú sales graduado como profesional de cualquier profesión, tú llevas al lado ese diploma del ser buen deportista, del ser el buen formado por una institución superior como la nuestra. Entonces, la Universidad de Panamá actualmente lleva la insignia hacia adelante de que nosotros, como primera casa de estudio, nos corresponde encabezar estas instituciones a nivel universitario e internacional. En realidad, actualmente tenemos una gran debilidad en el deporte universitario. Y yo creo que eso es reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Esto es sumamente interesante porque al final yo creo que sí, que la universidad tiene un papel sumamente importante, pero al final con este recorte presupuestario, contención del gasto, nos pone también en una posición difícil. Yo creo que el gobierno nacional debe entender que la Universidad de Panamá no es un ministerio más. Somos la Universidad de Panamá y tenemos un papel importantísimo en el desarrollo del país. Bien, para cerrar, 30 segundos, profesora, perspectiva futura. Bueno, la Universidad de Panamá, la Escuela de Educación Física y el departamento actualmente estamos haciendo la actualización de la carrera. La estamos volviendo más científica, estamos involucrando la sociología del deporte para que nuestros estudiantes tengan algo mucho más completo, tengan también psicología deportiva, o sea que cuando un educador físico sale a apoyar a nuestros atletas, tenga toda esa gama de conocimiento que puede ayudar a un niño, a un joven, a un gran atleta de élite. Yo quiero agradecer que este no sea ni el último ni el primer programa que nos invitan, porque en realidad el deporte tiene muchas directrices que tenemos que conversar, y que sea esta radioemisora, ¿verdad?, que nos pueda dar esa luz, esa apertura, para que nosotros de una u otra manera podamos brindar. Los medios de comunicación en este país tienen que ayudar. Excelente, profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hemos dicho, tenemos una segunda entrega de este tema, ahora con el director del Departamento de Educación Física, el profesor Nelson Sarmiento. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.